de interés superior del niño debe estar por encima de la legalización de la marihuana. Es lo que nos menciona el colaborador de Proyecto Puente y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Max Gutiérrez Cohen. ¿Cómo está? Muy buenos días, Max. Bueno, pues para dar inicio a este tema hay que hacer también un recuento y vamos a dar una introducción para poder estar todos en la misma sintonía. Recordemos que el pasado 19 de abril, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablaba ante la Organización de las Naciones Unidas sobre presentar una iniciativa al Senado de la República con el fin de autorizar el uso medicinal y científico de la marihuana y terminar así con la criminalización del consumo. Esto es lo que mencionaba el presidente Enrique Peña Nieto al respecto. Recordemos que fue el pasado 19 de abril. Con responsabilidad global, México propone: el problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva. En un mundo globalizado, las drogas son también un asunto globalizado que incumbe a todas las naciones. Ningún país puede por sí solo hacer frente a este flagelo. Es más, la divergencia entre las políticas públicas de cada nación dificulta la cooperación y la obtención de resultados. Por ello, se requieren consensos globales, o al menos hemisféricos, para atender el problema de las drogas con eficacia. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico. Hasta ahora, las respuestas que ha implementado la comunidad internacional han sido francamente insuficientes. Trabajemos y encontremos soluciones. Transitemos de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello. Estas palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, daba un giro total en su administración hasta ese momento. Recordemos que fue el pasado 19 de abril de este año cuando él hablaba sobre presentar esta iniciativa en el Senado de legalizar y autorizar más bien el uso medicinal y científico de la marihuana en nuestro país. Un día siguiente, acá en Proyecto Puente, tuvimos el gusto de platicar con Gustavo de Greiff, el ex primer fiscal de Colombia y el primero en buscar la legalización de drogas en su momento. Él mencionaba: no funciona la política de prohibición de las drogas. El primer procurador de Colombia, quien encabezó el operativo contra el narcotraficante Pablo Escobar, fue contundente y dijo: no funciona esta política de prohibición. Vamos a escuchar un poco de lo que hablaba Luis Alberto Medina en entrevista con Gustavo de Greiff el pasado 20 de abril en Proyecto Puente. Han transcurrido 20 años desde cuando yo hablé, un poco más de 20 años, desde cuando hablé de la inutilidad de la guerra contra las drogas. Siento cierta satisfacción de ver que ahora se está hablando de algo que coincide con lo que yo sostenía. Ahora bien, yo creo que la forma como se está enfocando la liberalización o los cambios en la política prohibicionista son buenos, pero no son la solución. Y no son la solución porque en el combate a las drogas hay que tener en cuenta dos estadios, el de la oferta y la demanda. No se está solucionando con las medidas que se mencionan, la liberalización o regulación de la marihuana, medidas de disminución del daño. Eso son medidas buenas, pero no son la solución al problema de las drogas. Ese mismo día 20 de abril, Juan Francisco Torres Landa, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, aseguraba que el discurso del presidente Enrique Peña Nieto en torno a la legalización de la marihuana para uso medicinal era un paso muy importante, pero nos quedábamos cortos, es lo que decía
Juan Francisco Torres Landa. Ya el 13 de diciembre, el Senado aprobó el uso medicinal de la marihuana. Fue el 13 de diciembre, la semana pasada, con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención. El Pleno del Senado aprobó cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para regular el uso de la marihuana con fines medicinales en nuestro país. También pudimos platicar la semana pasada con Juan Francisco Torres Landa y eso es lo que mencionaba en Proyecto Puente. Pues mira, aprueban modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal, cuyo propósito básico, insisto, es permitir el uso medicinal, gestionar para que la Secretaría de Salud y COFEPRIS puedan expedir permisos y que esos permisos se traduzcan justamente en investigación o ya en uso medicinal y también en importación o en algunos casos, si así se autoriza, también para la siembra y cultivo local. Pues mira, es un paso definitivamente en la dirección correcta en cuanto a que pues damos ahí la autorización o se va a gestionar la autorización para que los usos medicinales de la marihuana, pues, que hay muchísimas personas que se podrían beneficiar de esto, que forma parte de la herbolaria mexicana, una ciencia, digamos, y una mecanismo, digamos, de atención médica milenaria que ha sido abandonada por esta guerra y por esta prohibición de drogas que ha generado solamente muchos problemas. Tiene que pasar a la Cámara de Diputados, apenas pasó por el Senado. Va a ir ahorita a la Cámara de Diputados y pues ver que haya avance o a lo mejor hay algún cambio, ¿no? O sea, es la Secretaría de Salud la que expediría los permisos correspondientes. Es un primer paso, repito, se quedaron cortos en muchos sentidos y hay una ceguera y hasta cierto punto una falta, digamos, de visibilidad y de visión de hacia dónde deberíamos de caminar, porque dejaron pasar esta enorme oportunidad que ya venía. Bueno, pues ahí estábamos escuchando algunas voces, algunos personajes importantes con respecto a este tema y qué es lo que va a pasar en nuestro país con el tema de legalización de marihuana. También tenemos, ahora sí, dándole la bienvenida ya a Max Gutiérrez Cohen, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, porque tiene un tema, un análisis bastante interesante que nos gustaría que nos explicara y expusiera. El principio de interés superior del niño debe estar por encima de la legalización de la marihuana. Max Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Adriana, muy amable. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos por explicar este de principio de interés superior del niño para dar un contexto acerca del tema? El interés superior del niño es el derecho supremo por excelencia. Ok. El interés superior del niño significa todo derecho sustancial, todos los derechos sustantivos, procesales que tienen los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, a que las autoridades legislativas, judiciales, ejecutivas, todas las autoridades, padres de familia, maestros, etcétera, siempre realicen lo que más convenga al desarrollo del niño en cuanto a alimentación, educación, salud, etcétera. Este interés tiene sustento en instrumentos internacionales como la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4, les asiste como derecho humano, sujeto a varios principios, entre otros el de progresividad. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como he dicho en otras ocasiones, nadie discute la supremacía de estos derechos. Nadie, cuando entra a analizar qué es lo que afecta a los menores de edad o qué pudiera afectarlos, nadie discute que por encima de todos los derechos de adultos, de las funciones y atribuciones del Estado en sus diversas vertientes, nadie te va a discutir y nadie va a poner sobre la mesa ese análisis. Muchas veces se hace por ignorancia o se hace porque ya hay en la forma de razonar una manera unipolar, de manera que se surgen este tipo de pensamientos en torno del individualismo, de carácter egocentrista, en donde el adulto puede hacer lo que quiera hacer, incluso consumir narcóticos. Y no estamos hablando nada más de marihuana, estamos hablando también de metanfetaminas, heroína, cocaína, etcétera, ¿no? Entonces, si estas son bases constitucionales con instrumentos internacionales, pero más aún, si el común de las personas, empezando por las mujeres, por las madres de familia, por las mujeres que defienden a las mujeres contra toda forma de violencia, por las mujeres y padres responsables, hermanos responsables, que buscan desde que nazcan los niños su mejor educación, protección, alimentación,
Sí está claro que el Estado, en este mundo globalizado, como se dice, tiene obligaciones muy precisas de carácter internacional y nacional de hacer todo lo que más convenga al interés del niño para su sano desarrollo. Entonces, esta cuestión tan elemental, tan sustancial, tan sentida por todas las personas, empezando por las familias, las madres de familias, desde que paren a los niños para alistarlos a las escuelas, para que vayan a escuelas donde no estén las drogas o circundadas por ellas. Si todo es así tan de sentido común, ¿por qué esto no entra en el discurso? ¿Sí? ¿Por qué no entra en el discurso de Peña Nieto y por qué no entra en el discurso de la primera sala del Supremo Corte de la Justicia de la Nación? ¿Por qué no entra en los razonamientos de quienes piden permiso o autorización de la COFEPRIS o aquí en el Estado de la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios? ¿Por qué esa situación está ajena? Entonces ese es mi punto. Metamos el razonamiento, conectemos los cables, tengamos los pies en el suelo para entonces empezar a razonar, y de esto se trata en esta entrevista, ¿no? De empezar a razonar. Hablando específicamente, pues nosotros conocemos a través de medios de comunicación, a través de noticias, hay niños que llegan a recibir tratamientos con sustancia como el cannabis para uso medicinal, personas menores también de edad que llegan a padecer algún tipo de epilepsia que les ayuda con sus tratamientos, que pueden tener alguna inscripción médica que apoya este tipo de tratamiento, y hay menores de edad que así lo solicitan, padres que lo solicitan, y tengo entendido que hay niños sonorenses que tienen adscrito este tipo de medicamento que también incluye marihuana para uso medicinal. Es correcto. Bueno, el aspecto del uso medicinal de la marihuana es un aspecto importante y está dentro de las cosas, dentro de las cuestiones que tenemos que razonar. Y yo creo que es justificado que se haga la investigación de todo elemento que se encuentre sobre la tierra, ya sea mineral, vegetal, siguiendo autorizaciones de la Secretaría de Salud y protocolos de investigación para la elaboración de medicamentos, ¿sí? Y que una vez autorizados puedan administrarse o prescribirse a las personas, sea cual sea el origen de ese contenido. El uso medicinal de la marihuana o de otros elementos, yo creo que está justificado, pero no hay que confundir ese aspecto, no hay que utilizarlo como escudo para proclamar el uso generalizado o la legalización de la marihuana, porque la marihuana en la Ley General de Salud está ubicada como un narcótico, a la par que las metanfetaminas, la heroína, la cocaína, el opio, ¿no? Y está ya identificada como sustancia que daña la salud, causa trastornos conductuales, es adictiva, y dentro de esos trastornos conductuales está claramente identificada como, pues, lo digo y lo repito, como un narcótico que daña la salud. Y el aspecto del uso medicinal es uno de tales, pero no se debe utilizar como escudo para decir vamos a legalizar. Ahora, el término legalizar dice, hay que eliminar los prohibicionismos, como lo diría Peña Nieto en su propuesta. Pues vamos a entrar más de la superficie al fondo de esto, vamos de la apariencia a la esencia de lo que sería una legalización. Según la Constitución y los instrumentos internacionales, tú no podrías establecer reglas en las leyes que permitan el acceso de los menores a los estupefacientes. Y como lo digo y lo repito, en México hay más de 40 millones de menores de edad. Así como nacen los niños y crecen los adolescentes en familias, entre adultos, etcétera, conviven en escuelas, en centros deportivos, recreativos, etcétera, hay una densa red de vínculos muy intensa, casi infinita entre adultos y menores, de manera que tú no puedes pretender gobernar, pretender controlar esas relaciones diarias intensas que se viven en todas partes, para decir la legalización va a llegar nada más hasta el momento o hasta el punto en que el adulto la consuma. Pero no te metas con los menores, que a ellos no les llegue. Pero hay que poner los pies en el suelo, ahí donde digo que hay que pensar con un sentido común, como tú pensarías como hermana, como madre de familia, cuando tratas de tener una ilusión de que tus hijos vayan a la escuela libre de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, el campo de la protección a los menores va mucho más allá que cualquier pretendida legalización. O cómo vas a decir, vamos a legalizar a los adultos, pero no te metas con los menores.
Pero resulta que los menores son personas que son más de 40 millones en nuestro país. ¿Cómo le vas a hacer ahí? Entonces, podría decir legalización de consumo para adultos, pero no para menores. Entonces no legalización completa, es legalización parcial. Vamos por ese rumbo, ¿no? Hay delitos como la corrupción de menores que te castigan como delito grave en México y en todos los estados, el que se propicia, facilite o procura que los menores accedan o tengan acceso a los estupefacientes. Y es un delito que no requiere que se realice o que se consume la corrupción, basta con el riesgo. Entonces los instrumentos internacionales te dicen claramente obligación para los estados, obligación para los padres, obligación para todo el mundo. Tú tienes que tener reglas claras para evitar el riesgo de los menores en su acceso al estupefaciente. Entonces, y ahí tienes un código que cómo le vas a hacer si legalizas la droga para eliminar o quitarle una coma a ese delito. ¿Qué legislador, qué político, qué intelectual se va a atrever a decir no, quítale eso de propiciar y facilitar el acceso a estupefacientes? Porque eso va a chocar con el derecho del adulto a consumir droga donde quiera y cuando pueda, ¿no? Así es, vamos a continuar con este tema después de este corte comercial. Continuamos en Proyecto Puente. Mañana, aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El Globero. El vendedor más popular entre los niños lleva en sus manos el arco iris de las calles, plazas y parques de México. Redondos o de corazón para los enamorados y de todos colores, los globos que vende transportan las cartas a los Reyes Magos y a los que nos esperan arriba. Un personaje creador de ilusiones y colores. El Globero. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hoy se la pasa Manuel a Toño a Hugo, Hugo a Lalo a Pablo, Pablo a Paco. La mejor diversión se comparte todo el año. Contrata el nuevo Sky HD y ahorra $200 en tus 2 primeras mensualidades. Disfruta más de 100 canales en HD y próximamente muchos más. Además, recibe 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar los contenidos exclusivos de Sky y los plays de programadores como ESPN Play, Fox Play, entre otros. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Suscríbete desde $0 en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Carlos Gullit Peña, futbolista mexicano profesional. Yo de los 3, 4 años empecé a jugar, pues veía toda mi familia es futbolera y yo también quería hacer lo mismo. Siempre estamos unidos, hemos luchado juntos siempre, pude lograr todos mis objetivos. Claro que creo en México. Yo a los jóvenes les diría que luchen por sus sueños. México siempre te da la oportunidad, siempre te da las opciones para que sigas trascendiendo como mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. ¿Qué es hospitalidad en Metrocarrier? Son todas aquellas empresas que ofrecen de manera profesional servicios como hoteles, hospitales, restaurantes, gimnasios, entre otros. ¿Qué servicios ofrece Metrocarrier para estas empresas? Televisión por cable con más de 200 canales, internet, soluciones Wi-Fi, servicios de telefonía y los mejores conmutadores. Llámanos al 690-6000. Comprar productos originales de aire acondicionado comercial LG es ahora más fácil en tu región. Contacta a un distribuidor autorizado o ingresa a partner.lge.com/mx y busca nuestra promoción de diciembre en unidades inverter tipo paquete de 3 a 25 toneladas y sistemas divididos 1 a 1. Santa tiene un plan para ti con Ahorrocel y Telcel. Ven por tu plan Telcel Max sin límite 3000 con minutos, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Facebook y Twitter ilimitados en México y 3000 megas para navegar en la web por $399 al mes. Además, llévate gratis la suscripción a Claro Video. Y Ahorrocel en tu compra tiene para ti una bota navideña. En Galerías, Plaza Patio, Plaza Solidaridad, La Mega, Leizaguaro, City Center y Matamoros y Doctor Noriega y por Las Rosales en el centro. Mi gente, estamos en el programa Actívate Paisano. Tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo se llama? Lupita. Ah, soy mi Rafa. Y en la otra es mía. Aquí Toño. ¡Hey, Lupita! Ándale pues, ¿qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. En
estas fiestas, tu sonrisa sea el mejor regalo y tu felicidad nuestro mayor deseo. Felices fiestas te desea Proyecto Puente. Continuamos. Bueno, pues que fuera del corte comercial sigue muy interesante este tema. A las 8 de la mañana y 46 minutos continuamos platicando con el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Max Gutiérrez Cohen, hablando de este tema bastante interesante, qué es lo que pasa con esta iniciativa lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto del uso medicinal y científico de la marihuana. Lanzada iniciativa al Senado el pasado 19 de abril fue cuando se habla de este tema, primeramente por el presidente Enrique Peña Nieto, y ahora hablando del principio de interés superior del niño que debe de estar por encima de esta legalización de marihuana en nuestro país. Continuamos, Max Gutiérrez, estábamos platicando acerca de todo este tema bastante extenso, pero quisiera preguntarle, estábamos hablando antes del corte comercial acerca de tal vez que hubiera algunas variables, algunos faltantes en esta iniciativa que se lanza en el Senado. ¿Qué es lo que usted, en base al análisis que nos está presentando, en base a su opinión, qué es lo que debería faltar, qué es lo que debería incluir esta iniciativa que se presenta al Senado para que se aprobase acá en México? Bueno, como bien lo señalas, el Senado aprobó el uso medicinal de la marihuana, pero eso implica que entre a los seguimientos, a los protocolos que autorice en su caso la Secretaría de Salud. Ese es un aspecto, pero hay otros aspectos que no se mencionan aquí. En la iniciativa de Peña Nieto, lo que propone es subir de 5 a 28 gramos la cantidad máxima de marihuana que pueda poseer una persona cuando la ley considera que es para su consumo personal. Es subir el gramaje de 5 a 28 gramos. ¿Por qué 28 gramos? Bueno, en Estados Unidos 28 gramos, por ejemplo, es en la medida de pesaje inglesa equivale a la onza, que es la que se autorizó en California, ¿sí? Pero hay otros detalles aquí. Lo que propone Peña Nieto es que ya esto se suprima como delito. Es lo que yo he sostenido, que hay que tener cuidado porque se tiene que seguir conservando el carácter antijurídico, la ilicitud del hecho de poseer marihuana, o de sembrarla, cultivarla, cosecharla, procesarla para autoconsumirla. ¿Por qué? Porque ahorita la Ley General de Salud no te protege, no te evita la acción penal cuando la posesión de marihuana, aunque sea por esas cantidades menores, se dé, por ejemplo, en un centro escolar, en un centro hospitalario o asistencial, ¿sí? Y esa protección, ¿por qué la establece la Ley General de Salud? Que, por cierto, Peña Nieto, en la propuesta que hace, literal, está suprimiendo esa zona donde sí se debe de perseguir penalmente el delito. ¿Por qué? Porque en las escuelas están precisamente los jóvenes, los niños, que deben de contar con una protección jurídica en función de ese interés superior que tienen a su sano desarrollo, y hay que las escuelas no se vean con ningún riesgo, no solamente con el hecho de que a un niño le dé marihuana y la fume, con ningún riesgo. De manera que el mensaje debe ser en el sentido de que hay que conservar la antijuricidad, hay que conservar la ilicitud de esto, hay que preservar la sanidad, la salud a las escuelas contra cualquier tipo de riesgos sanitario de salud, como es eso, de que una persona posea, y no estoy hablando nada más de la marihuana, las metanfetaminas, etcétera. Paréntesis, en Sonora en el 2015, de 2.500 aproximadamente procedimientos penales que hubo por narcomenudeo en los tribunales del estado, 1.700 fueron por metanfetaminas, aproximadamente 400 por marihuana. Entonces, la Ley General de Salud, cuando habla de este delito, no nada más se refiere a la marihuana, es también posesión de metanfetaminas, heroína, cocaína. Y en la propuesta de Peña Nieto está desapareciendo ese párrafo que está protegiendo cualquier posesión por cualquier cantidad de estos narcóticos en general, incluyendo la marihuana. Está protegiendo el interés superior, está protegiendo la salud pública para que sí se persiga penalmente a quien los posea dentro de esas zonas escolares. Entonces yo creo que la iniciativa de Peña Nieto es muy errónea en ese aspecto, porque eso se debe preservar. Y tú preguntas a la sociedad, vamos a cuestiones democráticas. Quiero saber qué persona de la sociedad, aun los que solicitan la autorización de la marihuana, está de acuerdo con que se posea la marihuana, se pueda sembrar, cultivar, cosechar,
y poder consumir en zonas escolares o en las escuelas. Te van a decir, no, con eso no te metas. Pues yo sí me meto. Yo creo que debemos conectar los cables del razonamiento, tener los pies en el suelo y estar en sintonía con lo que piensa el común de las personas. Y yo agregaba en mi crítica a la iniciativa que la zona de exclusión del delito, o sea, la zona de exclusión para no poder poseer ningún tipo de narcótico por ninguna cantidad, debe ser el hogar o el lugar donde se encuentre cualquier menor de edad. Algo que no se incluye No está, no, ahorita no está ni en la ley. Sí está en la ley lo de la zona de la escolar, pero no está la del hogar. Entonces, con más razón dice uno, bueno, si en el hogar es donde confluyen esas relaciones diariamente, nadie te va a negar como hermana mayor o madre de familia, padre, etcétera, nadie te va a negar que es una densa red de relaciones infinita, en donde no es concebible a la luz del interés superior del niño que ahí el padre siempre, si puede, en el patio cultive, coseche marihuana y se la fume, etcétera, y luego dice, bueno, con tal de que no lo vean. No se trata de eso. Si los niños y los jóvenes y los adolescentes están en esa red de relaciones donde están tomando conocimiento momento a momento y experiencia de lo que está sucediendo, y eso es propiciar la corrupción de menores, es incurrir en el delito de corrupción de menores. Entonces, el enfoque debe ser más profundo, no superficial, ¿sí? Debe ser más a la esencia. Vamos yéndonos alejándonos de lo que es meramente la apariencia, ¿no? Y otro aspecto de la iniciativa del presidente, que hay un párrafo en un artículo, el 478, si mal no recuerdo, de la Ley General de Salud, que te dice que tratándose de farmacodependientes y consumidores, no se trata de penalizarlos. Cuando posean cantidad igual o inferior a la que te mencioné, como de 5 gramos de marihuana, que pudiera subir a 28 gramos, no se va a penalizar. Se conserva como hecho ilícito y es delito si lo haces en zona escolar, ¿ok? No se va a penalizar, pero te dice la Ley General de Salud, con un sentido de atención al farmacodependiente, hazlo el conocimiento de instituciones de salud pública, túrnalo para que lo atiendan, y si es mero consumidor, si todavía no es farmacodependiente, mándalo a orientación. La Ley General de Salud es noble en ese aspecto. Te está ya orientando a que lo atiendas, a que lo veas como enfermo. No, la ilegalidad no significa penalizar y meter a la cárcel al enfermo o al mero consumidor, pero sí tiene reglas la Ley General de Salud que deben de conservarse para distinguir cuando esa ilegalidad pisa el terreno del delito y cuando debe de procederse penalmente y cuando puede eximirse el delito, como el caso del mero fármaco dependiente o adicto y consumidor. Entonces, ese párrafo de ese artículo desaparece de la... No está incluido. No está en la iniciativa, y yo creo que por razones de seguridad de salud pública debe de permanecer, y que las dependencias de salud pública deben de crecer en esa atención. Instituciones de beneficio social privado también. ¿Para qué? Para que se propicie esa atención a los adictos. Nadie ha dicho, oye, hay que penalizar a los adictos. No, pero sí distinguir muy bien las zonas legales, las zonas de instrumentos internacionales, donde empieza y dónde está la sustancia del interés superior de los niños que debemos de salvaguardar como algo fundamental. Pues como menciona Max, hay bastantes lagunas en las que nos está mencionando que quedan inconclusas y en las que son muy importantes atacar. Es algo muy importante estar mencionando también en qué momento los dependientes a fármacos o dependientes a drogas o al consumo de marihuana también pasan esa delgada línea de que debe ser una línea definida. Una persona que, perdóname la interrupción, discúlpame. Esa línea debe estar muy marcada, ya está marcada en la ley. No te metas a zonas escolares ni a 300 metros a la redonda, porque si te metes es delito. Y lo mismo digo yo, la persona que tiene la adicción o que tiene o que posee estupefacientes, hay que marcar una zona muy clara. No lo hagas bajo ningún concepto en el hogar. La Suprema Corte, en una resolución aislada de noviembre del año pasado, dijo: hay un derecho humano a sembrar, cultivar, cosechar, preparar marihuana y consumirla que se produzca. Es un criterio aislado. Sin embargo, la Suprema Corte, eso lo dijo en noviembre, en el mes de agosto previo, en sesión de pleno de toda la Corte, dijo: hay que salvaguardar el interés superior del niño de todas las formas posibles, de todos los daños que se le puedan hacer o de riesgos de daños. Y en toda resolución que tú vayas a tomar sobre cuestiones que puedan afectar el interés del niño,
agota el argumento, agótalo hasta el último y explica en tu resolución cómo es que se afecta o no se afecta ese interés superior del niño. Y si se afecta el interés superior del niño, ahí te tienes que detener porque no puedes decidir nada que lo pueda afectar. Así es. ¿Sí? Max, bueno, por tiempo, ¿qué le parece si nos menciona alguna conclusión en base a este análisis, a esta propuesta y en este tema tan interesante y esas menciones tan importantes que las está haciendo saber acá al público? ¿Cuál sería la propuesta, una solución, un comentario acerca de esto? A nivel de globalización, a nivel de internacional, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, que a veces se invoca la cuestión de las drogas, yo traigo a colación una proclamación que se hizo por la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es, por sus siglas en inglés es United Nations International Children's Emergency Fund, que dijo desde 1990: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. México se tiene que reordenar, tenemos que ir por rumbos propios y saber qué es lo que más conviene a la infancia para que tengamos y dejemos alguna huella para el futuro y no irnos con la idea de que pues vamos todos hacia allá y esto es inevitable, etcétera, etcétera. Así es, bueno, muchísimas gracias, un análisis excelente, una muy buena información y bastante completo. Max Gutiérrez, ¿dónde podemos encontrar esta información para las personas interesadas en conocer a fondo toda esta propuesta y esta opinión y análisis que usted nos ofrece? El documento íntegro está en la página de la Barra Sonorense de Abogados y aquí Proyecto Puente me hizo el favor ya hace varios meses, desde que salió más o menos la iniciativa del presidente, de hacer una publicación en 3 partes del mismo, ¿no? En tres partes. Lo encontramos en la sección de opinión en proyectopuente.com.mx. Muchísimas gracias, Max Gutiérrez, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y es todo por hoy en Proyecto Puente. Mañana en punto de las 6 de la mañana los esperamos con más información. Excelente día. Workplaces, comunícate al 210-5550 y obtén desde 1,800 pesos mensuales tu oficina inteligente. Workplaces, un concepto de Grupo Welling. Esto es